Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versos del 12 al 26, que es la segunda sección, repito, que hemos titulado Compromiso cristiano que las circunstancias no controlan. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. A ver cuánto tiempo nos tardamos en esta sección. Capítulo 1, versos del 12 al 26. No les prometo terminarla en diciembre porque no subo regularmente, ¿verdad? Compartimos la predicación con el hermano Nan y el hermano Dani, pero en el momento en que yo lo pueda hacer, pues vamos a ir metiéndole y comiendo esta carnita deliciosa, ¿verdad? De Filipenses capítulo 1, versos del 1 al 26, del 12 al 26. Aquí el apóstol Pablo, de una manera algo abrupta, si ustedes lo notan, comienza esta sección explicándole o informándole a los hermanos de Filipos cuál era su situación hasta ese momento. De esa manera, el apóstol Pablo sale al paso a cualquier especulación o a cualquier malentendido que pudiera estarse dando, porque en ese momento él estaba sufriendo el encarcelamiento en Roma, ¿verdad? Noten ahí en el verso 12 cómo inicia. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ese sepáis que está ahí en el original realmente inicia la frase. Es el verbo saber, ¿verdad? Que él utiliza aquí, mostrando de esa manera el énfasis que él tenía de lo que los hermanos de Filipos supieran lo que les tiene que decir. Hay una información que darles. Y luego nos dice ahí, las cosas que me han sucedido. Ahí empieza la información que él empieza a trasladar a la congregación de los hermanos de Filipos. En realidad, esa es una expresión idiomática en el original que puede verse de dos maneras. Una de ellas puede querer decir ahí en lo que a mí respecta o en cuanto a mí, ¿verdad? Trasládese por favor a Efesios 6:21. Vamos a ver la primera aplicación que tiene que ver en lo que a mí respecta, ¿verdad? Lo que yo les tengo que informar. Efesios 6:21. Vamos a leer en realidad desde el verso 18. Ese verso 18 es la última herramienta de la cual el apóstol Pablo llama como la armadura de Dios en Efesios 6, ¿lo recuerdan? Habla de 6 elementos ahí donde el cristiano tiene que revestirse para poder salir victorioso frente a los ataques de la carne, obviamente del mundo y de Satanás, ¿verdad? Y voy a leer desde el verso 18, la última herramienta, la oración, orando en el Espíritu
en todo tiempo, con toda oración y súplica, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora ponga atención a lo que sigue. Y por mí, a fin de que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Para que también, y luego ahí hay la Reina Valera pone ahí un titulito que para mí no debería de estar, salutaciones finales, porque es la continuación de lo que él viene diciendo. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, es decir, en lo que respecta a mí, ¿verdad? Lo hago y lo voy a hacer saber a través de Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. El apóstol Pablo les viene hablando de la armadura de la fe y habla de la oración al final, que es una herramienta a la cual el creyente debe revestirse, no solamente orando por sí mismo, por otros, y en especial pide oración por él. Y él pide que sea incluido en esas oraciones para que Dios le abra la boca y pueda hablar con denuedo el evangelio que le ha sido encomendado. Y por el cual él mismo dice, estoy como un prisionero en cadenas. Es decir, en realidad así era, porque cuando él escribe la carta a los Efesios estaba preso en Roma, que era la condición que tenía también con los hermanos de Filipos, ¿verdad? Prisión. Él les dice, en cuanto a esto que les estoy diciendo, que Dios me abra la boca para que yo pueda hablar con denuedo, ahí hay un énfasis, hermano, porque en realidad, ¿quién va a estar preso y va a tener deseo de hablar la palabra de Dios? ¿Verdad? También está deprimido, quejándose, que estoy sujeto a acusaciones falsas, ¿verdad? Que el diablo, y que el diablo, y por el diablo estoy así, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero el apóstol Pablo pide oración, porque dice en realidad que en el fondo la prisión para él es una oportunidad para hablar el evangelio. Y eso es lo que le está informando a los hermanos de Filipos, y lo dice aquí en Efesios, y él lo dice. En realidad, esto que yo les estoy pidiendo, que oren por mí para que hable con denuedo el evangelio, se lo va a informar Tíquico, ¿verdad? Es testigo de lo que a mí me está pasando aquí. ¿Por qué lo dice? Porque Tíquico, hermanos, era un convertido del Asia Menor, donde es la actual Turquía. Ahí estaban las 7 iglesias que habla Apocalipsis capítulo 2 y 3, Éfeso, Pérgamo, Teatira, Esmirna, recuerdan, en esa zona de la actual Turquía. Eso era lo que la Biblia llama el Asia Menor. Hoy definimos el Asia como el Asia del Medio Oriente y el Asia que está en el Lejano Oriente, ¿verdad? Incluye hasta los países orientales. En realidad el Asia en la Biblia era esa península, la Anatolia antigua, ¿verdad? La Turquía, donde estaban las 7 iglesias a las cuales se dirige la carta del Apocalipsis de Juan. Este Tíquico, hermanos, era esencial en la vida del apóstol Pablo, porque en esa prisión en Roma él lo había acompañado ahí. Y desde ahí fue donde se escribe esta carta de los Efesios y la de los Filipenses. También este Tíquico tenía autoridad para poder informar a los hermanos de Filipos, hacia los cuales viajaría, según lo que esté hablando aquí el apóstol Pablo, para hablar de la situación del apóstol Pablo, es decir, las cosas que a mí me están pasando, como les dice a los filipenses en el 1:12, él se las va a informar, porque él ha sido mi acompañante en mis prisiones en Roma. Y aparte de eso, Tíquico también había acompañado al apóstol Pablo a dejar la ofrenda a los hermanos pobres en Jerusalén cuando se dio la persecución y la hambruna ahí. Luego el apóstol Pablo a Tíquico le asigna otras labores ministeriales y en esencia de las misiones que lo detalla el libro de Hechos. Ahí en este texto, Efesios 6:21, podemos ver una aplicación de ese término. Las cosas que me han acontecido, le dice a los hermanos de Filipos en el 1:12, es decir, en lo que a mí respecta, se lo va a hacer saber Tíquico. Luego también tenemos otra aplicación de esa frase, las cosas que me han acontecido, tiene otra aplicación en Romanos 1:15. Ahí se traduce en cuanto a mí. Vamos a Romanos 1:15, perdón. Vamos a leer desde el 13, en realidad. Siempre es bueno leer un poquito más atrás en el contexto anterior para poder entender lo que en realidad está expresando el texto. Romanos 1:15, vamos a leer desde el 13. No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, entre paréntesis, pero hasta ahora he sido estorbado,
para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. A mí me encanta esa palabra, soy deudor. No deudor de cosas malas, sino del evangelio, de las cosas buenas. Así que, en cuanto a mí, ahí está la frase, en lo que a mí respecta, ¿verdad? Las cosas que me han acontecido, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y miren lo que sigue. Versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y aquí lo remacha, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Imagínense ustedes, el apóstol Pablo había sido apresado en Filipos, ¿verdad? Lo echaron de Tesalónica, eso fue en el segundo viaje misionero, allá creo que está por Hechos, capítulo 16-17. También se habían burlado de él en Atenas, lo habían vilipendiado. En Corinto lo juzgaron como insensato y lo apedrearon en Galacia. Y él les informa y les dice, es decir, en cuanto a mí, ¿verdad? Yo quiero ir a recoger fruto con ustedes porque estoy orgulloso del evangelio. Hermanos, si somos sensatos y entendemos lo que está diciendo aquel apóstol Pablo, humanamente al apóstol Pablo no le había dejado ningún rédito el evangelio. Fíjese bien, no me voy a meter mucho a esto porque el hermano Nan está enseñando este libro los jueves, pero del capítulo 1 de Romanos, desde el verso 1 hasta el verso 14 o al 15, él ha estado conectándose con los destinatarios, ¿verdad? He estado así como ganándoles la atención. Es como un pianista en la época clásica de los grandes pianistas que nos cuenta la historia. Normalmente los conciertos no eran así como en el Teatro Manuel Bonilla o en lugares abiertos, eran en casas grandes que tenían buenas salas, ¿verdad? Se congregaba la creminata de la sociedad y se presentaba al pianista. Pero normalmente en esos salones había todavía murmullo de las señoras ahí platicando, de repente no se habían encontrado durante meses y ahí platicando y el pianista al piano, esperando el momento. Entonces él iniciaba con una nota grave, ¿verdad? ¡Tanán! Algo así. Y entonces inmediatamente ganaba la atención de todo. Más o menos es lo que el apóstol Pablo ha estado haciendo ahí, en los primeros 15 versículos del Romanos 1. Y luego conecta, toca la nota y anuncia la quintesencia del evangelio, que está en los versos 16 y 17. En realidad, hermanos, el apóstol Pablo había sufrido mucho por la causa del evangelio. Yo no sé cómo una persona que haya sufrido tanto por la causa del evangelio, y no solamente a razón de golpes, no solamente a razón de apedreamientos o de tribulaciones, sino en la esencia misma de su ser. Porque, por ejemplo, en Corinto, para los corintios, especialmente los griegos de la iglesia de Corinto, es decir, los gentiles, el evangelio era una estupidez. Lee usted la primera y la segunda carta. Era locura, lo define el apóstol Pablo en 1 Corintios 1. Y para los judíos ni digamos, era un escándalo. O sea, esas cosas que él sufre y dice en el verso 16, yo no me avergüenzo del evangelio. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. En cuanto a mí, quiero que entiendan lo que les voy a comunicar. Mira, hermanos, esta iglesia ahí en la fachada va a tener una cruz grande que diga solo Cristo salva, San Juan 14:6. Me decía con el hermano Julio comentando, él decía en Estados Unidos yo vi iglesias que tenían algo parecido, para aquí en Honduras yo no he visto ninguno, y me dice Julio, es por temor que no lo hacen, porque usted pone eso, inmediatamente se identifica y alístese para lo que viene, alístese para lo que viene. Es decir, el apóstol Pablo les dice, miren, a pesar de todo lo que yo he sufrido por causa del evangelio, yo no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y lo remacha en el verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe como está escrito, el justo por la fe vivirá. Preso en Filipos, sacado
echado de Tesalónica para salvaguardar su vida. En Berea lo sacaron de contrabando para salvarle la vida. En Atenas se rieron de él. ¿Recuerdan cuando fue al Areópago? Y solo estaba Dionisio, Dámaris y unos cuantos poquitos ahí. Y se burlaron de él. Miren, hermano, Atenas estaba llena de idolatría. En cada esquina había un ídolo. Y eran estatuas de arte bien hechas. Y él encontró una que decía el Dios no conocido. Y él le dice, ese Dios que ustedes identifican así, el que yo les anuncio. Y luego va a Corinto, igual, lo rechazan y le juzgan de insensato. Y en Galacia sí lo agarraron a piedra. Es donde se supone, nos lo dice la palabra de Dios, que después de ese apedreamiento fue donde él tuvo la visión de ir al tercer cielo. No se sabe, es una especulación nada más. Pero él dice, no me avergüenzo el evangelio. Mira, hermano, cuando el apóstol Pablo habla esto aquí, el bien más preciado que buscaba la humanidad era la salvación. 300, 400, 500 años atrás de la fecha que fue escrita la carta a los romanos, la filosofía era una filosofía cuyo tema era especulativo, era natural. El gran tema era buscar el elemento esencial del cual fue formado el universo. Pero cuando llega el evangelio de Jesucristo y se escribe la carta a los romanos, la salvación era el bien más preciado que la gente andaba buscando. Habían caído las barreras, la moral había caído más bajo. Por ejemplo, Cicerón decía que Roma era una gran cloaca moral, y tenía razón. Cada matrimonio estaba conformado, pero la mujer tenía una pareja mujer y el varón tenía una pareja varón. Era una degeneración total. Es lo mismo que estamos viviendo. Mira, hermano, la historia no cambia, es lo mismo. Todos los imperios que hoy gobiernan el mundo están en un estado de degeneración moral, y eso así es siempre. Y al final, cada imperio llega a su final. Y entonces, por ejemplo, citando algunos de los filósofos, por ejemplo, Epicurio decía en su escuela de filosofía, esta escuela yo la he fundado para las almas enfermas, hablando de la necesidad de salvación. Otro, Epícteto, decía, lo que yo enseño a mis discípulos es la medicina de la salvación. O Séneca, que era contemporáneo de Pablo, decía algo como esto. En realidad el hombre necesita salvación y necesita a alguien que lo tome de la mano y lo saque del abismo. Y Epicurio decía algo más, y era esto: el mundo necesita la paz, pero no la paz del César, no la paz de Roma, la pax romana que le imponían a sangre y espada. Necesita la paz de Dios. Y ese era el evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Mira, hermano, el evangelio de Jesucristo, y Jesucristo vino en el tiempo exacto de Dios al mundo. Cuando el mundo estaba sufriendo una crisis de identidad total, una degeneración moral terrible, y necesitaban la salvación eterna. Ni antes ni después. Cristo vino en el tiempo oportuno, en el tiempo de Dios. Y ese evangelio que predicaba el apóstol Pablo, del cual él no se avergonzaba, era el que ofrecía ese poder y esa salvación. Una salvación que libraba no solamente el alma, sino también la enfermedad física, porque cuando una persona es salva, también es salvo su cuerpo, mientras esté en vida. ¿Sí o no? El borracho deja de comprar alcohol y compra leche para sus hijos. ¿Sí o no? Es un cambio que afecta el cuerpo, pero también el alma. Recuerde que mientras nosotros estemos en este mundo, somos almas encarnadas. Estamos en un cuerpo físico y el evangelio afecta el cuerpo también. Es la salvación también de todo peligro, no lo que ofrece la teología de la prosperidad. Que tú ven a Cristo y vas a ser salvo de todo peligro y nada malo te va a pasar. No, es preservar el alma aún en medio del peligro. Eso es lo que es el evangelio. También es la preservación de toda contaminación. Es decir, el evangelio, para el que tiene a Cristo como Señor y Salvador, le es un antiséptico que lo libra de la infección que hay en este mundo. También el evangelio es la salvación de la perdición, porque el Señor dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos andan con la senda extraviada. No hay nadie bueno en este mundo, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios, si no Cristo no hubiera venido a morir por el hombre. Ni la abuelita más buena que usted haya tenido, ni la mamá más generosa que usted haya tenido se salva sin Cristo.
Todos llevamos la senda perdida y el único que redime la senda del hombre extraviado es Jesucristo. La salvación también es el romper las cadenas del pecado, porque el pecado es un señor que domina y mal paga a los que le sirven, porque les paga con la muerte. La salvación también es la salvación de la ira de Dios, porque hay una ley moral universal inexorable revelada en la palabra de Dios. El juicio es parte del paquete de la salvación. El Señor nos libra del juicio y de la ira venidera. Y también es una salvación escatológica, porque es cierto, recibimos la salvación del Señor en este mundo, en este cuerpo de carne, ¿sí o no? Y la podemos disfrutar a pesar de las dificultades que podamos vivir. Pero el creyente podrá disfrutar a plenitud de la salvación hasta el día que esté en la presencia del Señor. Amén. Entonces ve usted que el Evangelio no solamente preserva el alma en esta tierra, sino también para la eternidad. Y por eso dice el apóstol Pablo, en cuanto a mí, pronto estoy a ir a Roma y anunciarles el Evangelio. Quiero tener un fruto entre ustedes. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Alguien que salió de esta iglesia en cierta ocasión, mi esposa se la encontró por ahí y le dijo, ¿y qué pasa? ¿Te estás congregando? ¿Estás yendo a la iglesia? Y le dijo, desde que me fui de la iglesia todo me sale mejor. No necesito ir a la iglesia. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Al final el pago es muerte, es separación eterna de Dios. El Evangelio es valiosísimo y es difícil. El pastor Custodio que ocupó este púlpito durante 2 semanas nos lo dijo aquí. El Evangelio es lo más difícil del mundo, pero es lo más valioso que el creyente puede tener entre manos. Regreso a Filipenses 1:12. Acompáñenme ahí. Hemos visto 2 aplicaciones en el texto que leímos de Efesios 6:21, de lo que nos dice el verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, en lo que a mí respecta, lo hará saber Tíquico, ¿verdad? Que ha estado conmigo y ha ministrado mi necesidad en mi prisión en Roma. Y hemos visto Romanos 1:15 con la otra aplicación, en cuanto a mí. Pronto estoy a visitarlo, ¿verdad? Y hay una razón para que yo vaya. La vergüenza que no me provoque el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En realidad, hermanos, el apóstol Pablo no da más detalles acerca de sus circunstancias, pero el apóstol Pablo en ningún momento considera que la prisión que él está sufriendo sea un suceso común. El apóstol Pablo estaba seguro y convencido que era el propósito y el plan de Dios para con su vida. Él no había llegado a la cárcel en Roma por casualidad. Dios le había guiado hasta ahí con un propósito determinado. Ojalá que así nosotros podamos reaccionar en medio de las circunstancias difíciles que pasamos, porque pueden haber fuentes y motivos distintos. Puede ser un mal ejercicio de la mayordomía en el dinero, en el cuerpo también. No nos alimentamos bien, no nutrimos bien, no hacemos ejercicio y al final corren a los gimnasios a gastar un montón de dinero para tratar de ponerse en forma. Y una vez que salen del gimnasio se deflectan igual. Sí, igual. Pasa lo mismo y guardan dietas y dietas, que la dieta intermitente, que no se ve. Mira, hermano, solo póngase unas cuerdas en el hocico y amárrela bien y punto. Eso es todo. Coma salud, coma vida. Obedezca la palabra de Dios y punto. Me decía, ay pastor, yo lo miro a usted bien delgada. Ay hermano, es una decisión nada más. Yo no llevo ningún ayuno, ninguna dieta. Simplemente como lo que yo sé que me favorece, ¿verdad? Para la gloria de Cristo. Entonces así debe ser, ¿verdad? Al final son decisiones igual. Pero bueno, el apóstol Pablo considera que su prisión es un propósito de Dios. Él no llegó ahí por casualidad. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos agradecer a Dios en medio de la situación cuando más fregados estamos? Quebrados económicamente, llenos de deudas, de repente con peligro de ir a prisión, más allá de la central de riesgo. Yo no sé si existe todavía la central de riesgo, existe todavía. Ajá, bueno, llenos de deudas, bueno, y aquella empresa que lo va a buscar hasta el cementerio también si lo encuentra, ¿verdad?
y en fin, podemos estar seguros y convencidos de que en realidad hay un propósito de Dios para todo eso, porque al final Dios redime, ¿sí o no? Aunque hayamos hecho un mal ejercicio de nuestra mayordomía de las cosas que hacemos, Dios redime y nos golpea duro, hermano. Cuando Dios quiebra, quiebra y quiebra el hueso. Llega hasta el fondo y Él no lo hace para destruir. Sus castigos no son destructivos, son correctivos, ¿verdad? Porque es un Padre de amor. Y bendito sea Dios que nos corrige, porque esa es disciplina y eso también es una señal de pertenencia al Padre, de paternidad y de paternalidad, de las dos cosas, ¿verdad? Bueno, muchas veces, hermano, también Dios permite que sus hijos transitemos por sendas desconocidas, pero la seguridad de saber que el Señor está ahí nos hace transitar por esas sendas también con gozo, con alegría. Es por eso que el apóstol Pablo, en este verso 12 del capítulo 1, genera esa confianza hacia la congregación de Filipos y él trata de decirles que todo lo que a él le ha acontecido de principio a fin ha servido para el progreso del Evangelio. Eso es lo que él está diciendo. Yo imagino que él físicamente se sentía resentido, aunque tenía casa por cárcel, porque estaba preso en Roma, en una casa alquilada durante 2 años, y eso le permitía pues ser visitado. La única restricción que él tenía es que tenía una cadenita corta, esposado a la muñeca de un guardia pretoriano, que iba con él hasta el sanitario, ¿verdad? Y eso era día y noche. Pero él está contento, porque se ha abierto una puerta extraordinaria para predicar el Evangelio. Ya lo vamos a ver más adelante. Y él dice que todo eso que a él está pasando ha servido para el progreso del Evangelio. Muy bien, ese término, progreso, que se ve ahí, es una palabra griega que se llama procope, y de esa palabra se deriva el verbo procopein, ¿verdad? Que quiere decir progreso o avance. Es una expresión del filósofo Epicurio de aquel tiempo, que dentro de su filosofía y de sus enunciados la utilizaba para dar a entender una acción en movimiento, ¿verdad? Y básicamente tiene que ver con un cortador, con una persona que despeja el camino. Es decir, que va cortando la maleza y va avanzando en la medida que va cortando la maleza. Normalmente los ejércitos romanos, en sus zonas de conquista, donde no habían... ustedes conocen una frase famosísima que dice: todos los caminos ingresan a Roma. Y es cierto, hermanos. Mire, usted mira una cartografía histórica de los casi 8 o 10 siglos que gobernó Roma el mundo. Usted mira, hermano, una extraordinaria cantidad de caminos en toda Europa, y todos conducían a Roma, ¿verdad? Incluso hay algunos insinuados desde la parte más occidental de la China. Hay una zona en la China, hermanos, donde los chinos son ojos azules, y hasta ahí llegó el Imperio Romano, ¿sabía usted? Ahí se han descubierto campamentos. Bueno, la arqueología se hace cargo de eso, y hubo ahí un cruce de razas, ¿verdad? Para que ustedes miren la extensión del Imperio Romano, es decir, un imperio bien organizado, con caminos bien estructurados y todo. Bueno, hay todavía, por ejemplo, la Vía Apia, en una cierta sección de ella, el ingreso en Roma, donde fue sacrificado el apóstol Pablo, ahí está. Y es una ingeniería, hermanos, que no tenía nada que ver con maquinaria moderna, ¿verdad? Y esos caminos ahí están, y muchos de ellos son utilizados. Puentes incluso están en pie todavía, que construyeron. Pero dice aquí el apóstol Pablo: en realidad, hermanos, todo lo que a mí me ha acontecido ha servido para el progreso del Evangelio. Todas las circunstancias que a mí me han tocado vivir han servido para abrir el camino a fin de que pasen los soldados del ejército de Cristo predicando el Evangelio. Dios ha tenido, hermanos, a lo largo de los siglos y de la historia, pioneros, miles. Vamos a ver algunos de ellos. Poneme las imágenes ahí, por favor, en el orden. No estén ahí en otra cosa que no sea esto. Ponme ahí el primero, vamos a ver si los tenemos en el orden. Este casi no se ve. Bueno, ustedes oyeron hablar de Guillermo Cari, por ejemplo, misionero a la India, zapatero en Londres, llamado al Evangelio. Ese hombre tradujo
la Biblia, por lo menos a 14 dialectos hindúes, casi idiomas, por así decirlo. Miremos el siguiente, ahí están las fechas, usted puede ver el siglo XVII, David Livingstone, en el África, ¿verdad? Era naturólogo también, hizo grandes aportes en ciencia en el siglo XVIII. ¿Quién más? Hudson Taylor en la India, ¿verdad? Yo les contaba una anécdota de él que estuvo con un ministerio bastante estéril entre los chinos, él con su indumentaria occidental y los chinos con sus cositas ahí propias de su cultura, hasta que una noche reflexionando y preguntándole al Señor por qué no se convierte nadie aquí, tengo años ya de estar aquí, ninguno se convierte. Entonces él sintió en su corazón que Dios le hablaba vestirse y raparse como los chinos. Al día siguiente ya tenía audiencia y comenzó la gente a convertirse. Una anécdota nada más. ¿Quién más? Guillermo Wallace. Este fue en el siglo pasado, ¿verdad? Era médico bautista en China cuando la invasión japonesa. Había un hospital por ahí y finalmente cayó en manos de los japoneses y luego de los comunistas chinos y murió torturado. Pero fue un hombre con un amor y una calidad humana y el evangelio en su corazón. En realidad, para él la medicina solo era el vehículo para llegar al evangelio. Muchos chinos creyeron en el Señor. Él murió en el siglo pasado. ¿Quién más? Esta mujer también fue una misionera en China en el siglo XVIII. Una gran misionera de Dios, muy utilizada también entre los chinos. Es la última, creo yo, ¿verdad? Sí, es la última. Bien. Regreso. Esos hombres son como usted y yo, nada especial. Amaban al Señor nada más. Eso es todo. Cuando salieron los primeros moravos de Alemania, en el siglo XVII, sus familias los iban a despedir al puerto. Y los iban a despedir, hermanos, porque ellos sabían que nunca más los iban a volver a ver. Nunca. Eran hombres y mujeres entregados al Evangelio. Muchos llegaron a nuestra Mosquitia. Y todavía hay misioneros moravos enterrados en la Mosquitia, de origen alemán. Por eso ustedes se preguntan por qué muchos misquitos tienen apellidos alemanes. Los heredaron, porque ellos crearon familias también y todo eso ahí. Lamentablemente, las iglesias moravas en su mayoría pues se han vuelto híbridos, más pentecostales y carismáticas, pero hay algunas que conservan todavía su himnario y son de sana doctrina, pero son bien pocas. Muchos de ellos nunca, jamás volvieron a su tierra de origen, Alemania, ¿verdad? Jamás. Eran hombres que llevaron el evangelio, abrieron el camino, sufrieron, sus circunstancias sirvieron para el avance, para el progreso del evangelio. Fueron esa cuadrilla de taladores que iba delante del ejército de Cristo, abriendo el camino a costa de sus propias vidas para llevar el evangelio. Nuestros primeros misioneros centroamericanos entraron por Ocotepeque a Santa Bárbara. Y creo que todavía, tal vez aquí Alberto me ayuda, es que no recuerdo ese municipio, no es antes de Tracerros. Todavía hay misioneros centroamericanos enterrados. No quisieron que los llevaran de vuelta a su país. Ahí murieron. Y ahí están las misioneras enterradas. Y ahí están las iglesias propagadas, ¿verdad? El evangelio sembrado. Sufrieron grandes dificultades, ¿verdad? Hambres, persecuciones, enfermedad, soledad, desprecio, prisión y muerte. Pero todo eso sirvió para el progreso del evangelio. En realidad, hermanos, el Señor nunca nos prometió un lecho de rosas. Más bien Él nos habla, vamos a ver el texto, San Juan 16:33, lo que el Señor en realidad nos prometió. El Señor nunca prometió casas, carros, billete, posesiones materiales. Más bien nos prometió algo más. Vamos a ver qué nos dice San Juan 16:33. Desde el 25.
Estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y yo no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, y aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esto es lo que promete el Señor, creyentes. Metámoslo entre ceja y ceja. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Ahí no habla de negocios, ahí no habla de cuentas de bancos, no habla de oro, plata, no habla de posesiones materiales, no habla de gloria, no habla de ser eximido de las tribulaciones. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué el Señor le dice eso a sus discípulos? Pronto le dejarían solo. Lo dice el verso 32. Pero en realidad el Señor no se sentía solo. Porque todo aquel que hace la voluntad del Padre y es su hijo, nunca está solo. El Señor no le abandona. Puede quedar sin marido, puede quedar sin esposa, no está solo. Puede ser abandonado por sus hijos, no está solo. Puede ser que todos los amigos en medio de su desgracia lo hayan dejado solo, pero no está solo. El Señor no abandona, nunca deja solo a sus hijos. Y el Señor también pronto sufriría el abandono de sus discípulos. Lo dejarían solo y se irían. Pero el Señor no sentía rencor hacia ellos, ni se los sacó en cara. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Señor los conocía con sus debilidades y los conocía también con sus virtudes. El Señor los aceptaba como eran y los amaba. ¿Sabe cuál es el problema nuestro, hermanos? Como seres humanos y como creyentes, que muchas veces idolatramos a las personas y las consideramos impecables y por eso nos llevamos las grandes decepciones. Si usted viene a la iglesia, usted tiene que entender aquí que esta es una casa de desvalidos, de gente débil y frágil, tan humano como usted y yo, incluso yo, que a la medida que usted va profundizando en la relación con sus hermanos, le va viendo cada vez más lunares y más manchas, y dicen, ay, yo creí que ese hermano era así, ¿verdad? Y así el Señor nos ama, hermanos. Así el Señor amó a sus discípulos, los conocía a todos. Sabía que lo iban a dejar solo, sabía que lo iban a abandonar, pero lo siguió amando. Por eso en el verso 33 les dice, estas cosas os he hablado, es decir, yo les he anunciado que me van a dejar solo y les he anunciado que me van a abandonar. ¿Para qué? Para que en mí tengáis paz. En otras palabras, ustedes deben de entender algo. Sé que me van a dejar solo, sé que me van a abandonar, pero no les guardo rencor ni resentimiento. No se los voy a echar en cara. Voy a estar en paz con ustedes, porque los conozco, sé cómo son. Entonces, hermanos, a veces usted peca, a veces usted le falla a Dios y se esconde. No se esconda, si el Señor lo sabe todo. El Señor es el único. Mire, ¿sabe cuál es el problema también de nosotros los seres humanos? Que nosotros solo vemos la acción, pero Dios ve la intención. Nosotros solo vemos el exterior, Dios mira el corazón. Dios sabe, el creyente lo conoce de pe a pa. Dios sabe hasta dónde ha podido escalar, hacia arriba, y hasta qué profundidades ha caído también. Y así nos ama, y así nos acepta. Pronto los discípulos verían todo lo malo que el mundo le podía hacer al Salvador, pero no lo derrotaban. El Señor mismo les dijo, yo voy a ir a la cruz, voy a ser entregado a los gentiles y a los líderes religiosos de esta nación, pero esto no me va a derrotar. Voy a salir triunfante. Yo quiero que esa victoria de la cruz también lo sea ustedes, que el mundo en algún momento les pueda hacer lo peor que les pueda hacer. Pueden sufrir las peores traiciones,
que el mundo les pueda dar, pero ustedes pueden tener también el triunfo de la cruz. El Señor no nos prometió un lecho de rosas. Nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Algunas personas, en una ocasión, recibí una hermana en consejería. Me decía, pastor, tengo casi 30 años de estar orando por mi esposo. Y siempre que vengo a esta iglesia, me siento en mi silla y pongo la Biblia en el otro, porque yo sé que un día mi esposo va a estar ahí. Y dije yo, en realidad su fe es admirable y la voy a acompañar en oración. 5 años después, cuando abrimos esta iglesia, el esposo de ella estaba sentado en la silla. Después de 25 años de estar aguantando el alcohol, el adulterio y el maltrato, de ahí estaba. ¿Cómo le voy a decir a esa persona, no, hermana, divórciese, que no sé qué mucho aguantado, qué barbaridad, cómo se flagela usted sola, que no sé cuánto? Bendito sea Dios por eso, porque se entiende lo que es el Evangelio, ¿sí o no? Punto. Eso es el Evangelio, no es otro. Vamos por favor a Filipenses capítulo 1, verso 25. Confiado en esto, dice el apóstol Pablo, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Ese término provecho es progreso, pero vamos a leerlo desde el 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dos posibilidades. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra y no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré en todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Esto no es una revelación sobrenatural que él recibió, que vino un profeta de esos que se dicen profetas actualmente, y le dijo, Dios me dice que vas a quedar vivo, que vas a salir de la cárcel. Era la convicción de él, que la necesidad de los hermanos de Filipos era el elemento que al final iba a determinar la extensión de su estadía en la tierra. Y dice, yo voy a ser de provecho. Ese es un término que habla de un ejército que avanza sobre las dificultades, ¿verdad? El apóstol Pablo, hermanos, está diciendo aquí algo que debemos de aprenderlo. Que él se sentía exigido entre dos sentidos opuestos, que le alaban a uno u otro lado. Estar con Cristo o quedarse en beneficio de los hermanos de Filipos. Es como cuando un excursionista o una persona que va a pie a cierto lugar llega a un punto en el cual se encuentra entre dos extremos. O un muro que ya es inescalable o un abismo. Ahí entonces aplica aquel dicho, entre la espada y la pared. Pero cuando aplicamos ese dicho es cuando tenemos que elegir entre dos cosas malas, ¿sí o no? El abismo hacia arriba que corre riesgo, el muro inescalable hacia arriba que corre riesgo, o el abismo que también que corre riesgo. Pero aquí el apóstol Pablo no está entre dos cosas malas, está entre dos bienes. Y él dice, si a mí me tocan elegir, para mí lo mejor es ya irme. Porque con Cristo, libre de apaleos, libre de males entendidos, de traiciones, de lágrimas y de todo. Con Cristo voy a estar muchísimo mejor. Pero también es beneficioso que yo quede para seguirlos acompañando en la fe a ustedes. Cuando el apóstol Pablo dice, hermano, que para él partir es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ese término partir puede tener tres significados. Uno, es la tienda de campaña que se quita con todas sus estacas, como estas que usted quitó, hermano Nelson.
y le envuelve el toldo, ¿verdad? Y lo lleva a la bodega, pero lo lleva al siguiente momento de su vida. Hermanos, la vida son como campamentos que vamos haciendo hasta el día que el Señor nos lleve de aquí, ¿sí o no? La niñez es un estado, la adolescencia es otro, la juventud es otro, la edad madura es otro, casarse es otro, la tercera edad es otro, la cuarta edad es otro y al final el último viaje es para Cristo. ¿Sí o no? Vamos sacando la tienda y la vamos poniendo al siguiente momento de nuestra vida. Y el último momento donde sacamos las estacas de la tienda y envolvemos el toldo es para plantarlo en las dehesas celestiales, en la misma presencia de Dios. Esa es la etapa final de la vida. Pero también partir es levar las anclas del barco y hacerse al mar el barco, pasar por las frías aguas de la muerte hasta el puerto eterno de eternidad. Y también, hermanos, la muerte, partir para el creyente es la solución a todos los problemas. Usted quizás nunca va a encontrar la respuesta, ¿por qué mi matrimonio fracasó? ¿Por qué sufrí esta traición en el negocio? ¿Por qué nunca pude salir adelante? ¿Por qué pasé esto y lo otro? He buscado consejo, he hablado con el pastor, he hablado con el otro pastor, con Raimundo y medio mundo y no encuentro respuestas. Un día estarás en la eternidad y tendrás todas las respuestas que aguardaste en esta tierra. Por eso decía el apóstol Pablo, para mí, si me toca elegir partir con Cristo, es lo mejor. Pero él dice también, si yo quedo entre vosotros, será para el progreso, para el avance de ustedes. En realidad, hermanos, la determinación, si hubiera él quedado en la tierra o él partía a la eternidad, no dependía de él, era una decisión de Dios. Pero él estaba listo para cualquiera de las dos posibilidades. Y él dice, si yo me quedo en la tierra, va a ser para el progreso de ustedes, para el avance de ustedes. Es quedar al lado de ustedes para poderles asistir. Si él lograba salir de la cárcel y librarse de la sentencia de Nerón, entonces los hermanos de Filipos estarían felices y orgullosos de Cristo y del apóstol Pablo, al ver que todo le había caído encima al apóstol y al final había salido libre. Y que una persona que confía en Cristo puede también aspirar a su libertad. Y ahí queda ilustrada ese término del progreso, del avance, ¿verdad? Yo quiero estar con Cristo, pero puede ser más provechoso que yo quede entre ustedes, para el progreso, para el avance del Evangelio. Váyase usted conmigo también a 1 Timoteo 4:15. Aquí el apóstol Pablo le hace una serie de recomendaciones a Timoteo, un novel ministro del Señor. En realidad, cuando dice, habla de Timoteo, de su juventud, no crean que la juventud aquí se tildaba como que ya una persona que llega a los 30 años ya no es joven. Pero en realidad, en la cultura de aquel tiempo, el joven se consideraba hasta los 40 años de edad. O sea que si usted viviera en aquel tiempo, todavía tengo 5 minutos según ese reloj. Si usted viviera en aquel tiempo, tiene 40 años, estaría en el límite de la juventud, ¿verdad? Ya pasando a la adultez. Aquí no es así. Esto manda y enseña del verso 11. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es el único caso que se menciona aquí. El uso de la imposición de manos para el presbiterio. No habla de otra cosa, de andar tumbando gente para adelante ni para atrás, de andar arrimándola hasta que caiga y se reviente en el suelo. No habla nada de eso, olvídese. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. Subraya lo que sigue, para que tu aprovechamiento, tu progreso, sea manifiesto a todos. Voy a avanzar en lo que me permitan los 4 minutos que todavía tengo. Un siervo de Dios tiene que entender que ha sido apartado para una tarea especial por la iglesia. Que el llamado viene de Dios, no se lo hizo un seminario, se lo hizo Dios. Y la iglesia lo ha comisionado.
Por lo tanto, la vida de un pastor, de un líder de la iglesia, no tiene sentido fuera de la iglesia. Es como un pez fuera del agua, se va a morir. Su trabajo lo hace dentro de la comunión de la iglesia porque fue la iglesia quien lo comisionó. Y por lo tanto la iglesia no debe estar en un pastor que viene y va, tiene que estar en las manos de un siervo local. Para que en realidad sea de aprovechamiento, de progreso para la iglesia. El siervo de Dios también no tiene que ser perezoso espiritual. Tiene que ir a las sendas antiguas. Las sendas antiguas son el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra de Dios, meterse en ella, ser autodidacta en cierta medida, meterse, aprender, escudriñar, absorber el conocimiento de la palabra de Dios. Porque si no caeré en la tentación de usar palabras, métodos y lo peor de todo, tratar de expresar la fe de una manera contemporizada. Cae en el vacío. El siervo de Dios también tiene que concentrarse, no debe distraerse. Su pasión, lo que le domine sus sueños, sus pensamientos, sus preocupaciones, es la iglesia de Cristo. Tiene que estar metido de lleno en ella. No debe estar ocupado en actividades periféricas a su llamado. Es la iglesia del Señor Jesucristo. En raros casos el ministerio bivocacional es lícito, pero no es lo mejor. El pastor tiene que estar dentro de la iglesia. Por eso esas ovejas cachudas que atacan a los pastores y los hieren y los revuelcan en el suelo, que Dios los juzgue. Porque el pastor está dedicado al rebaño del Señor, a edificar el rebaño y a cuidar las ovejas. En cierta ocasión vino un profeta a encontrar a Acab. Acab había soltado a un rey que era el anatema del Señor, allá en Reyes. Creo que está en 1 Reyes 20, del 35 al 43 para los que apuntan. Y le trajeron un prisionero a un soldado y le dijeron, cuídalo, no te distraigas. Si este prisionero se va a cuenta de tu propia vida, hablándole a Acab de lo que acababa de hacer con aquel rey que era el anatema del Señor. Y Acab fue presa de la muerte, por supuesto que sí. El siervo de Dios no puede distraerse, tiene que estar concentrado, si no cae en el vacío. Y en último lugar, el siervo de Dios tiene que avanzar. Tiene que avanzar. Póngame ahí la foto del misionero que pedí, el misionero japonés. Es la última, creo. Este hombre, Toyihiko, porque en Japón, en el japonés la H se pronuncia como J. Kagawa. Este hombre fue un evangelista y un filántropo en el Japón, rarísimo. Usted va al Japón, hermanos, y encuentra iglesias de 10, 15 personas y todas son brasileñas, ¿verdad? Hay una que usted entra y tiene que meterse en agua 7 veces antes de entrar al culto. Una rareza que usted ve ahí. Ese hombre fue un gran evangelista y la primera oración que él hizo cuando recibió a Cristo como Señor y Salvador fue esta: Señor, hazme como Cristo. Y así fue. El siervo de Dios y el creyente de a pie tiene una meta: parecerse a Cristo. Ser semejante a Cristo, ese es su modelo. Por eso el apóstol Pablo le dijo a sus feligreses: sed imitadores de mí, pero no de mí, como yo de Cristo. En otras palabras, yo solo soy un reflejo de Cristo, nada más. Ay de aquel predicador que se pare en este púlpito y atraiga la atención a sus virtudes, a sus destrezas y a sus calificaciones. Lo que tiene que ver el feligrés es a Jesucristo, nada más. Por lo tanto, el que predica como usted que está sentado ahí, tiene la obligación cada día de progresar a la semejanza de Cristo, parecerse a Cristo. ¿Y cómo se va a parecer? La palabra de Dios. Empiece por los evangelios, los 3 sinópticos y el que no es sinóptico, el evangelio de Juan. Lea las epístolas, lea toda el Nuevo Testamento. Ese es el reto. ¿Para qué? Para que podamos ser de provecho, de progreso para el evangelio, como el ejército que va atrás de los taladores que van abriendo el camino para que el ejército pueda pasar con seguridad. Amén. Espero que esta corta reflexión les haya sido de bendición. Y el domingo que me toque subir aquí, pues continúo, ¿verdad? Puestos en pie, vamos a orar.
No nos distraigamos, hermanos. Mire, yo siempre digo esto y se lo voy a decir a ustedes. Hágase la gran pregunta, ¿cuál es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad en la vida? ¿Es el dinero? ¿Son las posesiones? ¿Es el trabajo? ¿Es el afán? ¿Es el billete? ¿Es la familia? ¿Son los títulos académicos? ¿Ver a los hijos casados y de repente en otras condiciones de vida, con mejores condiciones que las que usted estudia? Esa es su prioridad como creyente, pobre de usted, hermano. Su prioridad debe ser Cristo. Su gran tesoro debe ser Jesucristo. No es otra cosa más que Él. Un día todas las ambiciones terrenales, los bienes de este mundo, la fama, la educación, la posición social, en el sepulcro quedarán. Solo llegaremos a la eternidad con nuestro Salvador, que esa es la verdadera vida y el verdadero significado de la vida. Oremos. Padre, te damos gracias infinitas por la bendición de poder escudriñar tu santa palabra. Gracias por lo aprendido, por lo vivido aquí en este culto esta mañana. Cada parte del culto es una adoración para ti, Padre. Todo lo que se hace aquí, incluyendo la ofrenda, los anuncios, todo es para tu gloria, Padre. Y te damos gracias. Permite que esta palabra gravite en nuestros corazones y los toque y nos haga progresar, Padre, a nuestra semejanza a Cristo. Así oramos y las gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.